está en línea Pablo Morosi. Estoy en su Instagram ahora, si lo quieren seguir es Pablo Morosi OK. Y lo voy a saludar, escribió un libro sobre Fangio, sobre el Chueco. Pablo, ¿cómo andas? Soy Macu, ¿qué decís? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Un placer. Yo ahí tengo miedo porque me parece que estás con un poquito de eco, pero bueno, vamos a tratar que se escuche bien. A ver, Bueno, ahí me escuchás mejor. sí, estoy ahí. Bueno, ahí lo tenemos a Javier, que es nuestro operador, que me dirá si se escucha, se escucha bien. Pero bueno, contanos del libro. Estoy viendo que te sigue Rubén Fangio, es mi amigo, y después Ujú. esta historia, ¿no?, de los tres hijos que no habían sido reconocidos por Fangio, nunca. Claro, bueno, un poco la propuesta del libro nace con el disparador de los 30 años que se cumplieron en julio pasado de la muerte de Juan Manuel Fangio. Y a partir de todo un trabajo que yo hice sobre la bibliografía existente sobre Fangio, eh, me di cuenta que lo que estaba contado era su trayectoria deportiva y obviamente eh, eh, la trayectoria deportiva de Fangio todos sabemos que Claro. fue impresionante, digamos, un tipo que corrió 200 carreras oficiales y ganó 79, que en la Fórmula 1 corrió en 51 carreras y ganó 24, o sea, prácticamente la mitad. No hay mucho más para decir, salió 5 veces campeón del mundo, fue el primer bicampeón del turismo carretera en la Argentina, todo lo que corría ganaba, digamos. Este, Un monstruo. y, y, y entonces lo que yo vi a partir de eso, mira, hay biografías escritas de Fangio desde el año 1956. Fangio todavía corría, era obviamente un fenómeno extraordinario en Europa y periodistas deportivos europeos obviamente veían ahí a una figura que había que retratar y ahí empezaron a contarse, ahí empezó a contarse la historia de Fangio. Y ya te digo, lo que yo encontré en todos esos trabajos, tanto los que había en Argentina como los que había en el exterior, era que estaban muy concentrados en su trayectoria deportiva. Entonces, a mí me parece que había un espacio para contar algo nuevo, que era su vida personal. Su vida personal no es solamente esto que vos marcás, que todos nos enteramos o el gran público se enteró en 2015 que había un juicio y que había 1, 2, 3 hijos que estaban reclamando, que después la justicia los convalidó a partir de los exámenes de ADN, sino también ver un poco ese recorrido de este muchacho que arranca en un taller armado en el costado de la casa, con permiso de su padre, siendo adolescente, con piso de tierra, cavando la fosa para mirar el auto de abajo con una pala él mismo, hasta la alfombra roja de Mónaco, en donde el príncipe Reñero le decía, si venís a Italia y no me venís a ver, no te voy a dejar entrar a Italia. Digamos. Es una cosa impresionante, realmente. Qué Entonces a mí me fama, parecía ¿no? que había mucho para contar. El lugar, si querés, político, no en términos partidarios, pero el lugar político de peso, de influencia que adquieren estas personalidades, que son capaces de levantar un teléfono y resolver un problema de ellos o un problema de otras personas. Eso me interesaba mucho mirar respecto de la figura de Fangio. Contame esos 5 o 10 episodios que más te, 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 te dejaron así como con ganas de escribirlo, ¿no? Sí, bueno, el Fangio volviendo a su casa junto con los amigos que había ido a correr, después de haber sido descalificado en una de sus primeras carreras, llorando en el camino a Balcarce. Ya digamos, esa anécdota o esa historia me empezó a mostrar a un personaje que, como muchos de los que corrían en ese momento,
eran personas, Juan Cruz Bordeu dice, eran salvajes. Juan Cruz Bordeu es ahijado de Fangio. Juan Cruz, el hijo de Juan Manuel. Claro, por la relación justamente. Y el hijo de Graciela Borges. Exactamente. Él cuando los define a Fangio y los de su época, dice eran los salvajes. Yo digo que eran locos, eran tipos que anteponían la pasión por lo que les generaba la velocidad, el vértigo, toda la adrenalina de una carrera, por encima de todos los riesgos que corrían, porque cada carrera existía ciertamente la posibilidad de muerte. Disculpame, Pablo, pero el domingo vimos Monza, y ahí pasaron la parte aperaltada que ya no se usa. Claro. Bueno, era un peligro, ¿no? Vos fíjate, en el año 52, Fangio tiene ahí en Monza un accidente, el accidente más grave en Fórmula 1 que tuvo, en donde ese año la Federación Internacional de Automovilismo había hecho obligatorio el uso del casco, y el casco le salva la vida a Fangio en ese accidente. Ni Fangio ni la mayoría de los pilotos usaban casco porque decían que era algo medio de cobardía. O sea, esa era un poco la filosofía que tenían estas personas, que además en las revistas deportivas es muy interesante ver cómo se construyó la figura de Fangio en revistas como El Gráfico, Corsa, Coche a la Vista. Eran casi superhéroes, y todo esto se vio recontrapotenciado con la llegada del peronismo, cuando el peronismo lleva adelante una política de apoyo al deporte. Perón era aficionado a muchos deportes, pero le encantaba el automovilismo, y tenía esta idea de, el automovilismo, el desarrollo del automovilismo, la posibilidad de proyectar pilotos y traer pilotos europeos a la Argentina a partir de las temporadas argentinas, podía traer además la industria automotriz al país, en un país con grandes extensiones, que tenía que desarrollar su red vial, digamos, era toda una cuestión que también le sirvió. Ahí Fangio estuvo en el lugar y en el momento indicado. Y bueno, mirá qué increíble, qué increíble. El otro día estuve conversando con el presidente del Automóvil Club argentino, César Carman, y hablábamos un poco de toda esa historia también, ¿no? Del Automóvil Club y de un poco lo que estás contando vos. Sí, bueno, claro, el Automóvil Club fue el socio que usó Perón para impulsar, para la organización de todas estas competencias, tanto en el país, en el continente, y también en lo que eran las temporadas internacionales, donde al principio venían pilotos que obviamente los pilotos europeos venían con los mejores autos. Siempre se cuenta la anécdota de que los italianos, que eran muy fuertes, la noche anterior a las carreras cenaban y sorteaban a ver quién iba a ganar, porque como que le ganaban caminando. Pero claro, pilotos como Fangio, con autos hechos en talleres, en pueblos, medio atados con alambre, empezaron a darle pelea y empezaron a mostrar sus condiciones, y bueno, y lograron esto, convencer a Perón de hacer esa movida, digamos, de mandarlos a Europa, de alquilar primero unas Maserati, después de comprar unas Ferraris, y bueno, así ese fue el primer impulso, y después Fangio lo demás lo hizo todo solo, ¿no? Necesitó de ese impulso sin duda, pero después las condiciones de Fangio, claro, lo que hablábamos hoy, de sus resultados eran incuestionables, digamos. Generó en la prensa y en los aficionados una revolución, digamos, ¿no? Claro. Vos fíjate que cuando este año la Fórmula 1 cumplió 70 años, hicieron una especie de flyer o póster, como se decía antes, en donde vos ves todas caritas de distintos pilotos de distintas épocas, y en la cumbre de ese amontonamiento de caras está Fangio como el que marcó el camino, digamos, ¿no? Claro. Muchas veces a Fangio se lo destaca en Europa mucho más que en el propio país. Claro. Bueno, ¿te acordás el amor eterno que tuvo siempre Ayrton Senna por Fangio, no? Sí, bueno, él tenía ascendencia, ya tenía ascendencia cuando competía
sobre los otros pilotos que eran más jóvenes que él. Fangio fue grande a correr. Cuando empezó a correr en Europa tenía 37 años. Mirá. Se retira a los 47 años, 10 años corre en la Fórmula 1. Y los otros pilotos tenían 20 y pico, menos de 30, digamos, ¿no? Y también Fangio decía que había nacido con el automovilismo. Parecía una metáfora, pero era así, porque él, cuando nació en 1911 en un pueblo como Balcarce, había poco o ningún auto. Era muy difícil obtener un auto, había que importarlo. En general, los que empiezan a hacer las primeras competencias eran gente más de la aristocracia o de los sectores más acomodados, y atrás de ellos, los que empiezan a trabajar como mecánicos, como que fue el caso de Fangio, ¿no? Los que arreglaban esos autos, a los que tenían la posibilidad de tener un auto, también empezaron a correr, primero como copilotos, después empezaron, como le ocurrió a Fangio, con una colecta en el pueblo, impulsada por la intendencia que era de extracción conservadora. Fangio tenía ese pensamiento en su juventud, y bueno, le juntaron la plata para que pudiera correr su primer carrera de turismo carretera en el año 39. Una cooperativa le hicieron, qué interesante. Sí, y Fangio no se lo olvidó nunca. Hay una novela muy linda, muy bien escrita, bellamente escrita, de Eduardo Berti, que se llama Faster, que salió hace unos años, en donde Berti cuenta una anécdota propia de él cuando era adolescente y jugaba a hacer periodismo en su escuela secundaria, y un día con su compañero que hacía en el diario se animan dicen, che, si vamos a hacer entrevistas, bueno, vamos a llamarlo a Fangio. Agarran la guía, llaman por la guía, preguntan por Fangio, le dicen un momentito, los atiende Fangio y les dice, vénganse tal día a las 5 de la tarde. Ellos van a hacer la entrevista, y una de las cosas que cuenta, que le llamó la atención, es que Fangio de un cajón saca enmarcado el papelito donde estaban los nombres de todos los que habían puesto plata para comprarle aquel primer auto. Qué bárbaro, qué bueno, qué bueno. Ahí en la apertura estamos hablando con Pablo Morosi, si lo querés seguir, Pablo Morosi OK, en Instagram. Yo comenté, porque por circunstancias de la vida, yo conocí a Rubén, a uno de sus hijos, pero ¿cuál era el motivo? ¿Por qué tenía una vida tan cerrada y se negaba a darle su apellido, a reconocerlos a estos hijos? Sí. Bueno, yo creo que fue uno de los desafíos de mi trabajo, el hecho de poder poner en la historia, en el momento en el que realmente estaban ocurriendo esas situaciones, a estos personajes o estas personas que el gran público conoció, ya te digo, en 2015, o a partir de 2015. Entonces yo quería saber, ahí me encuentro con un dato que es impresionante. Vos me decías las cosas que me impresionaron. Fangio corre su primer carrera oficial el 27 de marzo de 1938. 5 o 6 días después nace su primer hijo. O sea, cuando él estaba ahí ya encarando su carrera como corredor más profesional, estaba atravesando esa situación de tener un hijo con una mujer que estaba casada con otra persona, con un vecino, y que bueno, que había quedado embarazada, y las cosas de la época. ¿Esa es la mamá de Rubén también o la mamá de Cacho? No, esa es la mamá de Cacho, que es la mujer, Andrea Berroet, que lo acompaña a Fangio a Europa durante todo el tiempo que él corre en la Fórmula 1. Andrea Berroet es su pareja muy estable, digamos. Tenían sus idas y vueltas, digamos, los dos. Sí, como todos. Tanto Fangio como su mujer eran personas de una personalidad muy fuerte, y bueno, esa es la madre de Oscar Cacho Fangio. Claro, que se llamaba Oscar Espinosa originalmente, digamos, ¿no? Fue anotado con el nombre del señor que estaba casado con o sea que la mujer también escondió ese secreto, digamos. Y es que lo que pasa que en esa época a nadie le convenía hablar de eso. La mujer era vilipendiada, digamos, cuestionada muy fuertemente si estaba embarazada de alguien que no era su marido, ni hablar. Pero era la pareja, en ese momento lo que contás es que era la pareja de Fangio.
No, al principio, cuando ella, antes de que, cuando empieza la relación, era una señora que vivía con su marido en una casa Ah, del barrio. ¿y ese marido era amigo de Fangio? Eran conocidos, sí, eran Ah, conocidos. mirá. Eran conocidos porque eran del mismo barrio. El señor tenía, digamos, salía, viajaba, y bueno, ocupaban, digamos, buscaban las horas de menos movimiento para Para establecer esa verse. relación. Y claro, y cosas que pasaban mucho, digamos, estamos hablando de Fangio porque Fangio, pero eran cosas que Lógico. ¿Ya pasaban. Fangio era conocido en Argentina cuando ese momento? No, eso también es un dato interesante. En ese momento Fangio no había ganado nada había ganado. Ya te digo, estaba corriendo su primera carrera oficial cuando a pocos días después tenía Claro, su lo primer hijo. dijiste, claro, 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 claro. ¿Y después Después, cómo viene la historia de Rubén? después, en el año 42, nace Rubén, de otra relación con otra mujer, también de Balcarce, que también estaba casada. Las dos mujeres eran mayores que Fangio, y ahí se da una situación en la que el padre de Rubén era ferroviario y al poco tiempo de su nacimiento lo trasladan de Balcarce a Maipú. Entonces el padre, digamos, el padre que le da el nombre, el apellido, que era Vázquez, y también la madre, o sea, la mujer que tuvo el hijo con Se Fangio. mudan de Balcarce. Se mudan a Maipú, pero ahí hay una cosa que es muy interesante y también habla de la época, que se ve que la mujer de alguna manera quiso intentar garantizar que Fangio no se borrara de esa relación, y Fangio salió padrino de bautismo de Rubén. Ah, Eh, una cosa rara. De hecho, muy raro. Se llama Rubén Juan. O sea, tiene el primer nombre de quien era realmente su padre biológico, y Rubén es el nombre del hermano menor de Juan Manuel Fangio, Toto Fangio, que era el mecánico, digamos. Mirá. Este, bueno, ellos no volvieron a tener relación. De Maipú se fueron yendo a distintos lugares, estuvieron en Mar del Plata un tiempo, después en otros lugares, como los iban rotando a los ferroviarios, hasta que terminan en Cañuelas, que es donde hoy vive Rubén. Sí, sí. Y bueno, en el medio él no tuvo ninguna relación, salvo una anécdota que él cuenta de que lo va a ver para pedirle trabajo pensando que es su padrino nada más, de bautismo. Y él siempre dice eso, piensa, o sea, se le da por pensar esto. Él no sabía que era su padre, pero Fangio sí sabía que él era su hijo. Qué increíble, ¿no? Rubén me contó, por circunstancia de la vida lo conocí, y me contó que un señor en el hotel en Pinamar le dijo: usted es el hijo de Exacto, Fangio. exacto, sí, es cierto. Eso ocurrió en el año 90 y poquitos meses antes de que Fangio se muriera. Es el verano del 95. Y Fangio Creo que muere era un médico, en pero no julio. sé por qué sabía, porque Rubén es idéntico a Fangio igual, pero no Sí, sé si sí. se había averiguado algo más, pero me dijo Rubén No, que el médico que se hospedaba en ese hotel le dijo: usted es hijo de Fangio. sí, la historia es así. El médico lo llaman, el médico es de la zona de ahí de Pinamar, y lo llaman por una Ah, entonces no urgencia estaba en el hotel, ok, ok. no, de una señora que se descompensa. Entonces va, y él era la primera vez Rubén era la primera vez que trabajaba en Pinamar. Ya Sí, venía sí, 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 en trabajando, la ¿no? Posada del Eh, Rey. exacto, venía trabajando en otro hotel en Cañuelas, que era del mismo dueño, Sí, sí, de los dueños, sí, y, sí, sí, total. y para reforzar ese verano, y porque además Rubén en ese momento lo habían echado, digamos, de ferrocarriles. En la época, estamos hablando de la época del ramal que para, ramal que cierra, Claro, de del Menem. mismo, exactamente. Ahí él se queda sin ese trabajo. Entonces, bueno, acepta reforzar sus ingresos con hacer el verano en Pinamar. Y estando ahí de conserje, llega este médico a atender a esta señora que se había descompuesto, y lo mira y le dice al dueño primero, le dice: che, A este Edgardo, uno conserje. de los dos dueños se llama. No, el hermano de Edgardo es el dueño.
este señor que tenés acá de conserje es Fangio, es igual a Fangio. No, que sí, que no, y para sorpresa de este médico, cuando le dicen, mirá, él es nacido en Balcarce, y como se llama, y Fangio es su padrino, él se acerca y le dice, escúchame, hacete un ADN, porque vos sos hijo de Fangio. Yo escuché un montón de historias sobre Fangio y te puedo asegurar que Fangio tuvo hijos, vos sos idéntico. Y eso es lo que le prende la llama ya le habían dicho otras veces que era parecido, pero no, en sus trabajos no tenía tanta exposición, digamos, con tanta gente, Claro. y ahí se ve que bueno, que se dio esa situación, y a partir de ese momento le quedó en la cabeza dando vueltas, empezó a sentir mal. Imagínate todo lo que es lo que significa la duda sobre la identidad, ¿no? Y sobre alguien que vos decís, ¿por qué no me dijeron? No solamente porque no me lo dijo Fangio, ¿por qué no me lo dijeron quienes me criaron? Claro. ¿No? Muy Historia. impresionante esa historia. Y después de que se iniciaron los juicios, tanto de Cacho, el primero, bueno, lo inició Rubén, después se sumó Cacho, después aparece un tercer hijo que vive en Balcarce, que es Juan Carlos Rodríguez, que es hijo de la justicia determinó que por ADN es hijo de Fangio, con una chica de 15 años, también de Balcarce. Wow. O sea que en el momento del nacimiento la chica tenía 15 años. Exactamente, ese señor nace en el año 45. Estamos hablando de todas personas que hoy están por encima de los 80 años, ¿no? Qué increíble, qué increíble. Un día le pregunté a Rubén, pero vos nunca sospechaste, dame un dato que pensaste, dame un dato que sea, que yo esté hablando con el hijo de Fangio, en chiste le dije, ¿no? Y entonces me dice, Macu, a mí cuando voy en la ruta no me gusta que me pasen los autos. Muy bueno, muy bueno. Sí, no, pero es idéntico. Incluso si vos mirás las fotos de Fangio, Fangio tenía una mancha en la sien, que también la tiene Rubén, increíblemente en el mismo lugar. Además de los ojos igual, la mirada, la sonrisa, hasta la forma esa asimilante de hablar es parecida. Es muy impresionante. Te hago la última pregunta, o sea, primero, ¿conociste a Fangio? No, personalmente no. Pasó algo que es increíble, que es esto. Yo estoy casado con una mujer de Balcarce, que es periodista también. Ella empezó a trabajar en el año 91 en la televisión de cable de La Plata. Bueno, ahí nos conocimos, yo soy de La Plata, ahí nos conocimos nosotros. Ella ese año, el año siguiente, en el año 92, va a Balcarce en un verano, y un tío de ella que estaba vinculado con el automovilismo, qué sé yo, le dice, mirá, ¿sabés que ella se había comprado justo una cámara VHS, digamos, era el momento ese de los cassettes VHS, Sí. y dice, mira, está Fangio en el museo, ¿querés ir a hacer una nota? Yo le digo, qué sé yo, bueno, y le hizo una nota que estuvo perdida desde ese momento hasta que yo empecé a hacer la investigación. No la encontramos, se perdió, estuvo en un canal un tiempo en el archivo, después la habían perdido, no la habían rotulado bien. Bueno, la cuestión es que la buscamos como un loco y la pudimos recuperar, la digitalizamos, le limpiamos todo, tenía humedad, bueno. Pero es una nota de 45 minutos donde ves a un Fangio relajado, en su pueblo, en su lugar, hablando de todo. Si vos pensás, todas las frases que se conocen de Fangio, las dice en esa nota. Es una perlita que ahora la estamos armando como una especie de documental con otras imágenes, qué sé yo, pero que también vamos a compartir este viernes 12 de septiembre en la Casa de la Lectura en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a presentar el libro, también algunos fragmentos de esta entrevista, y me van a acompañar los periodistas deportivos Ezequiel Fernández Mur y Walter Vargas. Mirá qué interesante. ¿Y dónde es el lugar? ¿Qué dirección? ¿Te acordás? La Valleja 924. Es un lugar de la ciudad de Buenos Aires. Te hago la última pregunta, pero esa es una pregunta media de...
no sé, ¿cuál habrá sido el motivo? Creo que te la hice por segunda vez, pero quiero entrar en esa cabeza. ¿Qué te imaginás para mantener oculta así su vida y no decirle, o sea, estar con Rubén y no decirle soy tu papá? Es una cosa que, uf, Yo creo que en un principio, cuando se dio la primera situación, la de Cacho, lo que hay que pensar es que Fangio en ese momento, insisto, no era Fangio, no era el Fangio que conocemos, la celebridad, no tenía la fama, no tenía el roce, y en ese momento era un chico que apenas había terminado la escuela primaria en un pueblo del interior, en donde ocurrían estas cosas y en donde nadie decía, nadie hablaba. Yo creo que él después se fue enredando y bueno, digamos, volvió a cometer, digamos, la misma situación y ahí ya no quiso hablar más del tema. claro, Porque tal vez ese tenía que embarazo, reconocer no solo uno, sino dos. claro, ¿no? Y aparte el embarazo a la chica de 15 años. Y después vino el embarazo de la chica de 15 años, que ahí me parece que le echó candado y dijo, Claro, eh, claro, tal cual, tal cual. porque Pablo, te porque agradezco la aparte, atención, muy interesante este libro. ¿Habías hecho otros libros antes? sí, en realidad este libro para mí cierra una trilogía de ídolos argentinos, en este caso del deporte, pero yo hice previamente una biografía de René Favaloro y una de Ernesto Sábato. Entonces agarré a una persona muy popular de la ciencia, a una persona muy popular, muy conocida de la cultura y ahora del deporte, y justamente lo que hago es tratar de ver en los tres trabajos cómo se construye esta personalidad, de dónde viene, bueno, es un poco la propuesta. Extraordinario. Éxitos con este nuevo libro, Pablo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ayudarme a difundir mi trabajo. Un placer. Gracias, Pablo. Adiós. Abrazo. Bueno, ahí estaba hablando con nosotros Pablo Morosi. Si lo querés seguir, Pablo Morosi, ok. Y sus libros, ¿no? Favaloro, Sábato y ahora el libro de Fangio, hablando un poco de su vida privada, etcétera. Detalles de las vidas de los ídolos que no hemos conocido.